Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionado de estar con ustedes. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema bastante preocupante, algo que ha generado muchísima expectación y, lamentablemente, también mucha preocupación en las últimas horas. Vamos a adentrarnos en un asunto que ha puesto en vilo a todos los fans de las novelas turcas y, en especial, a los seguidores de una de sus actrices más queridas y talentosas, Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a hablar de la hospitalización de Hande Erçel. Y no solo eso, sino también de las circunstancias que la llevaron al hospital, lo que pasó en el set, qué dicen las fuentes, y por supuesto, vamos a analizar todo lo que se sabe hasta el momento. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este tema en detalle, con información veraz y todo el cariño que siempre les tengo. Pero antes de empezar a fondo, y esto es súper importante, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Constantemente estoy subiendo contenido sobre novelas turcas, noticias de celebridades, análisis de series y mucho más. Suscribirte es completamente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Además, me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Así que suscríbanse ya. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó con un rumor que se propagó rápidamente por las redes sociales. Inicialmente las noticias eran vagas e imprecisas, pero la preocupación crecía a cada minuto. Se hablaba de un accidente, de un percance en el set de grabación, y que Hande Erçel había tenido que ser hospitalizada de urgencia. Imagínense la conmoción. Hande es una de las actrices más emblemáticas de Turquía, con una legión de fans en todo el mundo. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una figura sumamente querida. Y de repente la noticia de su hospitalización. La incertidumbre reinó durante un tiempo. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cuál era la gravedad de la situación? ¿Cómo se encontraba Hande? Las fuentes eran escasas y contradictorias. Los medios turcos al principio fueron muy cautelosos, quizás por respeto a la privacidad de Hande o por la necesidad de verificar la información. Pero a medida que pasaban las horas, la información se iba filtrando, poco a poco, a través de las redes sociales. Empecemos por el principio, por lo que sabemos sobre el accidente. Según las primeras informaciones, el incidente ocurrió durante la grabación de su nueva serie. La serie, que aún no se ha estrenado, es uno de los proyectos más esperados de Hande, y se rumorea que está generando muchísima expectativa en Turquía y en el extranjero. Se trata de un rodaje que involucra escenas de acción y por lo tanto, puede presentar ciertos riesgos. Al parecer, el accidente se produjo durante la filmación de una escena un poco arriesgada. Los detalles son escasos, pero se habla de una escena que requería cierta destreza física y que, lamentablemente, salió mal. No se ha especificado exactamente qué ocurrió, pero los rumores apuntan a una caída, a un golpe, o a algo relacionado con el trabajo de efectos especiales. Lo cierto es que en un momento dado, Hande sufrió una lesión que obligó a detener la grabación y a trasladarla inmediatamente al hospital. Las primeras noticias hablaban de una lesión leve, de un golpe sin mayores consecuencias. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la situación se fue tornando más seria. Se habló de dolores, de dificultades para moverse, y de la necesidad de someter a Hande a pruebas médicas más exhaustivas. La preocupación de los fans fue en aumento y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de pronta recuperación y de preguntas sobre su estado de salud. ¿Qué pasó exactamente en el set? Esta es la pregunta del millón. Las versiones difieren. Algunas fuentes hablan de un error de cálculo, de una falla en el equipo de seguridad, o de un problema técnico que provocó el accidente. Otras fuentes más cercanas al entorno de Hande aseguran que fue un accidente fortuito, algo que puede ocurrir en cualquier rodaje, por muy bien preparado que esté el equipo. Lo cierto es que por ahora, la información oficial es limitada. Las productoras suelen ser muy cuidadosas a la hora de comunicar este tipo de incidentes, por razones obvias. Es comprensible que la productora y el equipo de Hande estén preocupados por mantener la privacidad y la confidencialidad de la situación. Esto, obviamente, dificulta la labor de los medios y de los fans, que solo quieren saber qué está pasando y cómo está Hande. Es muy importante respetar su privacidad y esperar a que la propia Hande, o su equipo, decidan comunicar algo oficial.
Una de las cosas que más preocupa a los fans es la posibilidad de que el accidente pueda afectar el futuro de Ande en la serie. ¿Se retrasará el rodaje? ¿Tendrá que modificar su agenda? ¿Se verá obligada a tomarse un descanso prolongado? Todas estas preguntas están en el aire. Lo que es seguro es que si la lesión es grave, Ande necesitará tiempo para recuperarse. Y la productora obviamente tendrá que tomar decisiones importantes en función de su estado de salud. ¿Qué dicen las fuentes confiables? Bueno, hasta el momento la información oficial es escasa. La propia Ande o su entorno no han hecho ninguna declaración pública. Sin embargo, algunos medios turcos con fuentes cercanas al equipo de rodaje han filtrado información sobre el estado de salud de Ande. Según estas fuentes, Ande se encuentra estable, pero bajo observación médica. Se le están realizando pruebas para determinar la gravedad de la lesión y para descartar cualquier complicación. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Ande necesite reposo, o incluso someterse a una intervención quirúrgica. Pero, repito, esta información no está confirmada. Son rumores, especulaciones, que circulan por las redes sociales. Lo más importante es que Ande reciba la atención médica que necesita y que se recupere lo antes posible. En medio de todo este caos, la comunidad de fans de Ande ha demostrado, una vez más, su enorme cariño y apoyo a la actriz. Las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo, de buenos deseos y de muestras de cariño. Los fans han utilizado hashtags como @AndeErcelGetuelson para expresar su apoyo y para pedir por su pronta recuperación. Es realmente conmovedor ver la solidaridad de los fans, su preocupación genuina por el bienestar de Ande y su deseo de que se recupere pronto. La actriz seguramente se siente muy arropada por el cariño de sus seguidores, y eso, sin duda, es un gran aliciente en estos momentos difíciles. Pero, ¿qué podemos esperar en las próximas horas y días? Pues lo más probable es que tengamos que esperar a que la propia Ande, o su equipo, hagan una declaración oficial. Es muy probable que en cuanto se conozcan los resultados de las pruebas médicas, se informe sobre el estado de salud de la actriz, sobre la gravedad de la lesión y sobre el tiempo estimado de recuperación. Mientras tanto, es importante ser pacientes, respetar la privacidad de Ande y no dejarnos llevar por rumores o especulaciones. Lo mejor que podemos hacer es enviar a Ande toda nuestra energía positiva, desearle una pronta recuperación y esperar a que nos informe sobre su estado de salud. Quiero aprovechar este momento para hablar un poco más sobre Ande Ercel. Más allá de su belleza y de su talento, Ande es una persona muy querida, con una gran personalidad y con un compromiso social muy marcado. Es una mujer empoderada, que utiliza su influencia para apoyar causas solidarias, y que siempre ha mostrado una gran cercanía con sus fans. Ande ha demostrado ser una actriz polifacética, capaz de interpretar roles muy diversos. Desde sus inicios en series como Ask Laftan and Lamaz, hasta su participación en Senkalkam, Ande ha demostrado su talento y su capacidad de conectar con el público. Su interpretación en Senkalkam, junto a Kerem Bürsin, fue un auténtico fenómeno, y la convirtió en una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Además de su trabajo como actriz, Ande también es una empresaria exitosa, una modelo de renombre y una influencer con millones de seguidores en las redes sociales. Su imagen es muy solicitada por marcas importantes, y su estilo y su elegancia la han convertido en un referente para muchas mujeres. En resumen, Ande Ercel es una figura muy importante en el mundo del entretenimiento turco. Es una actriz talentosa, una mujer comprometida y una persona muy querida por sus fans. Por eso su hospitalización ha generado tanta preocupación y expectación. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Sé que es una situación delicada, y que la información que tenemos es limitada, pero espero haberles dado una visión general de lo que está pasando con Ande Ercel. En resumen, hemos hablado sobre la hospitalización de Ande Ercel, sobre el accidente que la causó, sobre las fuentes de información, sobre la preocupación de los fans, y sobre el futuro de Ande en la serie. Hemos intentado ser lo más precisos y rigurosos posible, pero también hemos sido conscientes de la incertidumbre y de la falta de información oficial. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su atención, por su paciencia y por su cariño hacia Ande. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya ayudado a entender mejor la situación. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué esperan del futuro de Ande? ¿Cómo creen que se recuperará? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Déjenmelo en los comentarios.
Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídense mucho.